ahí. Imagínense qué potencial de hombre o de mujer serías tú en este mundo hoy día. Dale fuerte aplauso al Señor. Se ha demostrado que causa un efecto de acuerdo a lo que tú quieres. Ellos para dominar. Yo creo que, porque yo no veo eso, pero he visto reparto. Yo creo que en Harry Potter, yo creo que han hecho cosas así. El bestseller, el libro mayor vendido. Han mostrado que han hecho cosas así con los niños. Yo no tengo tiempo para ver esas cosas, no edifican. Pero los repartos se ve. Porque eso tiene un efecto, eso realmente penetra en el corazón del hombre. Nos toca buscar la forma como esta preciosa palabra, que es toda inspirada por Dios, esté haciendo el efecto adecuado en nuestras vidas. A su nombre. Dale fuerte aplauso al Señor. Mira, la Biblia dice, si tu corazón te reprende, dice, mayor es Dios. Mayor es Dios. Entonces, la palabra de Dios está aquí para eso y mucho más, y lo vamos a revisar. Dice, aparte de ser inspirada por Dios, dice, es útil para enseñar. A veces decimos, yo no sé qué hacer con esto, con lo otro. La gente quiere un consejero para un problema matrimonial, un consejero para el trato con un niño rebelde, un hijo rebelde, un consejero para que le oriente, le diga cómo puede hacer para ser un buen obrero, conseguir un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está la palabra de Dios que dice que es útil para enseñar. Pero si no tenemos el tiempo de dedicarnos a que ella nos enseñe, en vez de pagar un tutor, un consejero, dice, la Biblia nos enseña, hermanos. Por eso usted viene todos los días que hay culto, al culto, para escuchar qué te está diciendo la palabra de Dios. No el pastor ni la pastora, no el profeta, sino la palabra de Dios. A su nombre. ¿Y qué es enseñar? La Biblia te transmite conocimiento. Yo no soy muy letrada, pero parado a muchos letrados, no se comparan conmigo. Los letrados saben de lo que estudiaron, pero el que es un hombre, una mujer de Dios, sabe todo del mundo. A su nombre. Todo de Dios, todo del ser humano, porque el maestro de los maestros lo capacita, lo enseña. A su nombre sea la gloria. Dale fuerte aplauso al Señor. Ningún matemático, por más matemático que ha sido pastor, ha podido hacer una matemática como la que me enseñó la Biblia, que 5 por 2, 5,000. Alguien que alabe a Dios si lo entendió. Ni la matemática, la física que pueda conocer a algún ser humano se compara al conocimiento revelado de la palabra de Dios. Cuando el hombre estudió, por gracia a la física, la matemática, y estudió y analizó y fue buscando, después de aprender la física y la matemática y todo lo que aprendieron, para poder leer el movimiento de la tierra y el cosmos y la cosa, se dieron cuenta que no podían terminar su trabajo porque faltaba un día, unos minutos, unas cosas del reloj, del tiempo. Dice, aquí no estamos cuadrando. Un ex cristiano estaba en la NASA y les digo, yo me acuerdo, por eso manda a los benditos niños a la escuela dominical, al ministerio infantil, porque cuando fuere viejo no se apartará de la palabra de Dios. A su nombre.
No es que no se aparte de la iglesia, no se aparte del camino. No se apartará de la palabra de Dios. Dale fuerte aplauso al Señor. Y ella dice, yo me acuerdo que en la escuela dominical cuando era niño enseñaron el logo, los que leen Biblia, la parte donde el profeta entra y le habla al rey. Se me escapa el nombre. El rey, que Dios le añadió 15 años de vida. Ezequías. Gracias. Y se le preguntó al rey, el profeta, dice, ¿tú puedes creer que la sombra del reloj, el tipo de reloj que usaban en esos tiempos era con solar, era solar? Y le preguntó si tú crees que si la sombra pudiera adelantarse. Dice, fácil que se adelante. Entonces le dijo, ¿se puede retroceder? Se le dijo que no. La cosa fue que el tiempo, el reloj, le faltó el tiempo regular de movimiento. Y en la NASA se dieron cuenta fue por la Biblia, no por la sabiduría de los entendidos en la matemática, en la física y nada de esas cosas. Fue por la Biblia. Y fueron y leyeron la Biblia y en la forma que se medía la hora en aquel entonces comprobaron. Dieron, güey, ya la tenemos. Cuando continuaron para mostrar la rotación de la tierra y todo lo demás, se encontraron con otro problema. Pero sí, ahí en la Biblia dice que el reloj esto y lo otro, pero todavía falta un tiempo. Y después volvió el mismo de la escuela dominical y dijo, también me enseñaron que un día que Israel estaba peleando, Josué detuvo, sol, detente, luna, estate quieto. Y se encontró la otra parte de los minutos, los tiempos que se necesitaba para completar la rotación del mundo. Eso no se le enseñó un científico, eso lo enseñó la palabra. Dale que le dé fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué debemos creer en la palabra de Dios? Porque ella es veraz. Ella ha demostrado a la historia que es real. Porque la historia sin la Biblia no fuese. Alguien que alabe a Dios. Por eso cuán importante es este libro. Que hoy día, han intentado, están tratando y están haciendo para ver cómo la desaparecen. Para que el hombre de Dios y la mujer de Dios no pueda decir, mira, yo estoy delante de ti predicándote esta palabra porque la Biblia dice. Alguien que alabe a Dios. Y de verdad lo dice y lo comprueba. A su nombre sea gloria. Así que sirve para instruirnos, darnos conocimiento. Eso lo recibí yo hace más de 45 años. Alguien que alabe a Dios. No solamente sirve para, o es útil para enseñar, sirve para redarguir. La Biblia nos redarguye. ¿Qué es redarguir en su mínima expresión? Es convertirte a lo que dice Dios. Por eso la gente no entiende que tú no corres de aquí para allá. Que como que es una fiesta y todo el mundo va para allá y tú vas para el otro lado. No lo entienden. Porque ella te corrige. Ella es la que te enseña cómo es, dónde, cuándo y con quién. A su nombre. Ella te convence que el camino que estás tomando, que la decisión, que los hechos que has hecho, desarrollado, no es la adecuada. O así, por este lado, así es. Ella es la que te convence de lo que debe ser. A su nombre. Ella es la que corrige. O sea, que te hace enmendar
el error que hayas hecho o la forma de pensar te hace pensar bien, te hace pensar correctamente, te hace juzgar bien por la palabra de Dios. Yo puedo mirar un hermano, una hermana, una persona, cualquiera que sea, y ver por qué hizo lo que hizo, dijo lo que dijo, actuó como actuó. Otra persona que no tiene el Espíritu de Dios lo condena, está fuera de orden, no debía de hacer eso, debía infierno, y van condenando. El que es instruido, corregido por la palabra de Dios, dice, Él juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie. ¿Hay alguien aquí así? Alabe al Señor. Porque juzgamos con justo juicio. Pero el que no entiende dice, a ti siempre te toman de cócora. Para no decir la otra palabra que algunas personas se ofenden por ella, que no es obscena. Pero bueno, para guardarnos en salud. Ah, tú eres la más tonta. Siempre te cogen de la más tonta. No. La palabra de Dios te enseña. Aunque una persona te diga, dame $1. Aunque esa persona te diga, dame $1 para un café, para un plato de comida, una leche. Y tú sabes quién es esa persona, un piedrero, alguien que coge droga. En Colombia los llaman desechables. Por lo que él dijo, tu palabra tiene poder. Él dijo, dame para un café. ¿Para qué le diste? Para un café. Del café que pidió, toma el dinero y va y compra droga. ¿Tú le diste para la droga? No. De su boca salió un plato de comida, una leche, un café, una medicina. Y esa palabra lo condenará el día de mañana delante de Dios. Alguien que alabe a Dios. Si entendiéramos la palabra, si la escucháramos, tendríamos un mundo mejor y nadie saldría afectado. Yo te perdono, pero tengo la molestia aquí porque te digo te perdono porque la Biblia me dice que te perdone, pero no te he perdonado porque todavía tengo la rencilla aquí. Cuando tú perdonas a una persona porque entiendes por qué hizo lo que hizo, por envidia, por celo, por enojo, porque lo quiso hacer. Y si tú sabes que la persona lo hizo hasta sin tener razón de hacerlo, ya tienes la respuesta. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué se molesta? ¿Estás lleno de Dios? El que está lleno de Dios no se molesta. Mira por encima, corta y enrolla a su nombre. No se me vayan, alaben al Señor. Alabe al Señor. Ella sirve para reprenderte. Tú no necesitas que nadie te corrija. Oye, traté groseramente a fulano de tal, mengano de tal. Y la palabra te confronta si eres un lector. Viene el versículo que te dice, si has ofendido a tu hermano, cuando vas a dar tu ofrenda y te acuerdas que ofendiste a tu hermano, deje su ofrenda y vaya, reconcíliese con su hermano y luego venga y ofrenda. Hoy es Santa Cena. Todos reconocen que hicieron un mal. No remiendan el mal. Si Dios me manda a remendar, a pedir perdón, a reconciliar con mi hermano, ¿cuánto más no me debo reconciliar con Dios? No digo amén. No me siento ahí en la iglesia, en la banca y digo, ay, tengo esta cosa, hice esto, hice lo otro, y me siento y todo el mundo pasa a la cena y tú no. ¿Por qué quieres seguir con lo mismo? Porque la misma palabra te enseña, arrepiéntate. Si él dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Dice 70 veces 7. No te digo que 7, sino 70 veces 7. 7 por 70, ¿cuánto es? 490 veces. ¿En qué tiempo? En un día. ¿Qué persona te ha ofendido a ti 490 veces en un día? Tú no puedes contar el día de mañana ni el día de ayer. Ayer ya pasó. Mañana no ha llegado. Hoy es el día aceptable, dice la palabra de Dios. Hoy que tú tienes que arreglar, ajustar cuentas, hacer lo que tienes que hacer hoy, porque mañana no es prometido a nadie. Dale fuerte aplauso al Señor si lo cree. En este año 2026
estamos viajando hacia la madurez. Cogimos 27 años en el 2025. Somos gente adulta ya. Ya no somos gente con cédula. Pasamos la etapa de cédula, los 18 años. Ya no somos jóvenes adultos. Somos hombres y mujeres adultos en la fe. Alguien que alabe al Señor. Aparte de todo esto que hace la palabra de Dios, de enseñar, de redarguir, de corregir, ella también nos instruye. A su nombre. Nos instruye. O sea, nos da doctrina. Y una cosa es doctrina y otra es dogma. La doctrina es un conjunto de ideas. Ideas y conocimiento que necesitamos tener en nuestras vidas. La doctrinación que hace la palabra de Dios son principios, revelación, conocimiento que nos da a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos se han ocupado de que la persona del Espíritu Santo no simplemente esté en ellos sellados, sino que estén llenos de ella? A su nombre. Es una búsqueda incesante. Hay personas que viven juntos en la misma casa, no están revueltos, pero viven en la misma casa. Tú no puedes dar fe de esa persona con quien tú vives en la misma casa, porque cuando sale por la puerta no dice a dónde va. Se va, no sabe qué ha hecho, regresa en la casa. ¿Qué puedes hablar tú de una persona que no hay un diálogo, no hay un compartimiento, no hay nada? Y viven por años, 5, 10, 15, 20, 30 años juntos, pero no puedes dar fe de esa persona. Así andamos mucho con la persona del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo nos da el sello del Espíritu Santo. Todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos pueden realmente decir quién es el Espíritu Santo en su vida? Muchas veces he hecho esta pregunta y se han quedado en la duda de responder. ¿Está Dios en ti, sí o no? ¿Ve que el coro no salió? Ni siquiera cree que Dios está en él. Y la palabra lo dice. La palabra te dice: te he dado el poder para hacer las riquezas. Y esa la coge rápido. Tengo el poder para hacer las riquezas. La palabra dice que Dios toma a su hijo, él y su hijo, y viene y hace morada en aquel que lo aceptó. ¿Cuántos creen eso? 1, 2. 1, 2. Por eso la anécdota de vivir en una casa tantos años con una persona y no poder dar fe de esa persona. ¿Quién es fulano de tal? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? En ti. No me hables fuera de ti. Él es Dios. No, la tercera persona de la Trinidad. No. ¿Quién es el Espíritu Santo en tu vida? Contigo. Como tú pudieras decir, con una relación de amistad. ¿Hay alguien que tiene un amigo o una amiga aquí? A ver, ¿quién tiene un amigo o una amiga? ¿Usted pudiera hablar de ese amigo, de esa amiga? Amén. Si el Espíritu Santo tú crees que está en ti, ¿por qué tú no puedes dar fe de eso? ¿Por qué tu vida no da ejemplo de que hay un Espíritu Santo en ti? Porque no lo crees o no estás convertido. Hello. Estás convencido de la verdad de Dios, pero tú dirás, pero ¿cómo un Dios siendo santo está en mí?
Eso es. Por eso que Él es Dios. Porque solo Dios sabe cómo puede habitar en un cuerpo tan defectuoso, con una mente tan malévola, carnal. Solo Él sabe como Dios. Antes la gente acreditaba mucho al diablo, el infierno. Que el dueño del infierno, el gobernador del infierno, el que hizo el infierno, el diablo, el infierno lo hizo Dios y Él baja ahí cuando Él quiere. Él se pasea, Él es soberano. En una ocasión yo estaba en la fábrica, casi a la puerta del infierno, y estaban los obreros del que está dirigiendo el trabajo en el infierno, cogiendo bultos y poniéndolo al otro lado, y lo cogían de una mesa que venía moviéndose, como en el supermercado tocan el botón y se mueve la mesa solo, así. Y yo venía en esa mesa, venía y veía dos siluetas en forma de ser humano, pero eran sombras que hacían este movimiento y ponían para allá. Hacían este movimiento y ponían para allá. Estuve bajo el efecto de una anestesia. Y yo venía, cuando mi cuerpo iba acercándose a esas siluetas que estaban haciendo ese trabajo, yo me empecé a erizar y me entró un miedo de aquí a la China. Cuando te digo un súper miedo. Y cuando hicieron para tomarme, es como cuando alguien te va a coger y tú chifeas. Yo hice así. Cuando yo hago así, una voz de autoridad en eco dijo: no, esa se va, esa se va, esa se va, esa se va, esa se va. El soberano descendió o apareció, se manifestó en el infierno y le dijo que no me tocara. Alguien que alabe a Dios. Cuando la voz dice no, esa se va, y se fue en eco, esa se va, esa se va, esa se va. Al mismo tiempo empiezo a oír que me están llamando por mi nombre. Y yo contesto. Dice: ¿me vas a respirar por la nariz? Y yo: sí, pero yo venía así, asustado. Y la enfermera me habló, me respira por la nariz. Y volví. Esa experiencia del soberano Dios. Él manda en todas partes. Vuelvo y te pregunto: ¿cuántos creen que Dios está en él? Alabe a Dios si puede. Por eso estos casi 46 años de mi decisión de seguir a Cristo, no puedo ir para atrás. Contra viento y marea, con pérdidas, con ganancias, con dolor, con sufrimiento, con enfermedad, con lo que sea. No puedo ir para atrás, porque una vez Él vino a mi vida y se ha quedado para siempre. ¿Cómo podré yo rechazar un amor tan grande como ese? Dale fuerte aplauso al Señor. Que me ha afirmado la palabra. Y cada día más la palabra te va revelando cuando tú tienes sed y hambre de saber, de conocer, como aquí ella enseña, ella amonesta. Cuando tú te permite que la palabra te amoneste, te reprenda, te redarguye, te enseñe, te corrige, te edifique. Entonces no correrás como el mundo y te tildarán de loco, como ya me están tildando. Que no quiero celebrar una Navidad, que no quiero celebrar un Día de la Madre, que no quiero celebrar que Semana Santa, de que como la semana va a ser santa cuando estaban maltratando al Mesías. Cuando los satánicos eran los que tenían el apogeo de la semana. ¿Cómo va a ser santa? Santo es lo que la sangre poderosa de Cristo Jesús hizo en tu vida. Te santificó, te limpió, te levantó, puso tus pies sobre peña y te dio un nombre nuevo. Dale fuerte aplauso al Señor.
¿Dónde dice eso? Salmo 103, léelo. A su nombre. A su nombre. En la palabra de Dios encontramos estatutos, decretos, encontramos leyes, normas que tenemos que practicar, que aplicar, que escuchar y atender. Deuteronomio capítulo 6, léelo y usted va a ver. Estatuto. ¿Tú sabes lo que es un estatuto? Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú hiciste un contrato. Eso es lo que es un estatuto en la palabra de Dios. Un contrato con Dios. De los tantos te voy a decir este. Viniste a los pies de Cristo y te dijo, sepárate del mal. Ahí hay un contrato. Y cuando tú andas en el mal, estás violando el contrato de Dios, el estatuto de Dios. Dice, sal de en medio de lo inmundo, sal de en medio de ellos y no toques lo inmundo. ¿Alguien ha leído eso? Ese es un contrato, ese es el estatuto de Dios, uno de los tantos. No me voy a detener a enseñarles toda la Biblia en este momento. Es un decreto. Las normas de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Y qué es un decreto, pastora? Se refiere a decisión de una autoridad. Si él dijo, no lo haga, no. Si él dice sí, es sí. Si él dice ven, venga. Si él dice vaya, ve. Si él dice da, de. Si él lo dice. Por ejemplo, dice de el diezmo y la ofrenda. ¿Lo das? Yo oigo a la gente decir mi diezmo y mi ofrenda. No es tuyo. Tu cheque es tuyo, pero el diezmo y la ofrenda no es tuyo. No importa que el pastor, la pastora, el profeta, no sé quién quiera hacer después que usted lo suelta. Porque desde un principio, de todo lo que ganes, de todo lo que recibas, el diezmo lo separarás para mí, dijo el Señor. Para de contar. Él no dijo, mira a ver si la pastora es buena, si administra bien los bienes y dalo. Él no dijo eso. Como cuando él puso la ley de honrar a tu padre y a tu madre. Él no dijo si te tratan bien, si te dio el apellido, si no te maltrató, si no te abandonó. Honra a tu padre y a tu madre. No, la Biblia no dice eso. Dijo, hónralo para que te sea de larga vida sobre la tierra. Alguien que alabe a Dios. Esos son decretos. Esos son leyes de Dios. Es una autoridad que decretó que la vida de cristiana, como quieren decir por ahí, la vida cristiana es una vida de santidad, separado del mundo. Eso es un decreto. Dice, nadie puede servir a dos señores. El decreto te lo dice. Amarás a uno y aborrecerás al otro. O sea, servirás más al uno y al otro aborrecerás, como está pasando hoy día. Los cristianos son más del mundo, sirviendo al mundo. Su tiempo es del mundo. Mira, hay hermanos trabajando hora extra. Su horario es de 8 horas y ellos están trabajando 12. Si eres 12, están trabajando 18 a 24 horas casi. Por el bill metal, por más nada. Y en ese no está malo si tuvieras el tiempo. Pero ese extra es el tiempo que tú no le das a Dios. Entonces estás sirviendo a un Señor más que al otro. No evangelizan, no predican, no puedes venir a un retiro espiritual en la iglesia, crecer espiritualmente, a buscar el alimento espiritual porque tiene que orar. Digo, tiene que trabajar. Hello. Hello. Si no tiene $1 y hay ayuno y de repente le vino un camarón, al camarón vas en vez de querer estar en la presencia de Dios. David decía, me es más grato. ¿Cómo daría? ¿Qué daría yo? Solo para estar 1 hora. Ni siquiera. Servidores, escuchen esto, los que guardan la puerta.
Dice, ojalá yo pudiera tener el tiempo, la oportunidad de pararme en la puerta del templo de Dios. Es suficiente para mí. Estoy en la puerta, no importa. Hasta allá se fue David. Ser como un portero más. En la Biblia se le llama portero a los servidores, a los sugieres. En la época moderna lo llamaban alguaciles. De los primeros cristianos. Ahora hoy día hay servidor y ujier y cosas. A su nombre. ¿Cómo tú sabes todo eso, pastora? La Biblia me lo enseñó. ¿Alguien puede decir amén? A su nombre. La ley. Porque oímos estatutos, decretos, normas, ley, mandamientos y pareciera que fuera lo mismo. Vuelvo y repito. Decreto es la decisión que toma una autoridad. Estatuto es el contrato que hace esa autoridad. La ley es el límite que pone esa autoridad. Así que no son lo mismo. Tienen que poner cada cosa en su lugar. La ley viene a ser el control externo para la conducta humana. Como dijo Pablo, yo no sabía que codiciar era codiciar si la ley no me lo hubiera dicho. No sabía que murmurar es ser como un adivino. Que murmurar es como hacer brujería. Si no lo sabían, búsquenlo. Sí. Como pecado de adivinación es la murmuración, para que sepa. Y lo llama, murmurar lo llama pecado. La ley dice, no murmure, para eso es la ley. La ley te dice qué hacer y qué no hacer. Qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Qué debes hacer y qué no debes hacer, porque no te obliga. Alguien que alabe a Dios. Y entonces si hay estatuto, hay mandamiento, hay decreto, hay ley, todo eso tiene una norma. Y la norma es la regla, cómo se hace. ¿Cómo se dice? Esa es la norma. Por ejemplo, no se le debe decir a una persona, tú eres un bruto. Así vulgarmente. Un tonto. No tiene nada en la cabeza. Se le dice, usted está falto de capacidad y le estoy llamando bruto. Tú le dices a alguien bruto, se ofende. Pero si usted dice, erais ignorando la escritura, no se ofende. Y es lo mismo. Es lo mismo, una persona es falta de conocimiento, es un bruto. Bruto en la materia. ¿Alguien me entendió? Entonces uno tiene que saber cómo, dónde y cuándo. Para eso está la norma. Dale fuerte aplauso al Señor. La norma es para normalizar las cosas. Decirlo y hacerlo como debe ser. A su nombre. A su nombre. Dale otro fuerte aplauso al Señor. En la Biblia encontramos en 2 de Pedro 1, 20, 21 que nos dice claramente que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que a mí no me vino en gana escribir algo proféticamente, personalmente, y lo puse en la Biblia. O sea que los santos hombres de Dios no escribieron lo que quisieron escribir.
La Biblia dice que ellos fueron inspirados, o sea, hablaron, se escribieron, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Acuérdese que Pablo dijo, la mucha letra mata, el espíritu vivifica. ¿Cómo entonces si la Biblia es un montón de letras, cómo que entonces es vida? La diferencia es que la palabra de Dios se hizo carne. El pastor Cecilio Douglas escribió su primer libro, Nunca lo pensé. La letra de él, de su libro, es muerta. Pero Dios inspiró 40 hombres que hablasen y escribiesen su palabra. En Juan 1:1 dice, en el principio la palabra de Dios era en el principio. Dice, y esa palabra de Dios se hizo humano. Cuando dice que se hizo carne, se hizo humano. Jamás la palabra de Él podrá ser humano, pero esta sí es humana, porque es el mismo Dios que vino y anduvo humanamente para enseñarnos que lo que Él dejó escrito, eso es lo que es. Por eso es viva y es eficaz. Hello. Nadie puede el día de mañana delante del trono de Dios decir que yo no podía. Eso era mucho para mí. Jesús vino en carne y hueso a mostrarnos que sí se puede vivir como Dios mandó, después de aceptar a Jesús como tu Salvador personal, después de arrepentirte de tus pecados y tomar la nueva vida en Cristo. Sí se puede vivir como Dios manda. Dale fuerte aplauso al Señor. La palabra de Dios nos guía a la vida. Está en Salmo 119, porque dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella guía. A su nombre. Mi palabra no guía, pero la de Él sí guía. La palabra de Dios permanece para siempre. En Isaías 48 lo vemos. La palabra de Dios es el alimento espiritual, según Juan 4:4, cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Así como todos los días, usted, aunque sea una comida, come al día. No se pasa un día sin comer, al menos que no tenga, ya por fuerza lo haces. Así mismo, todos los días hay que comer del pan de Dios. Porque dice que no solo de la comida nosotros vamos a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dale fuerte aplauso al Señor si lo cree. Y lo bueno de la palabra de Dios es que ella nos contenta el alma. Ella nos contenta el alma. Si usted tiene su Biblia, quiero que vaya conmigo a Jeremías, a Nehemías. No vayan conmigo a Nehemías que está allá atrás, sino a Nehemías de la Biblia. Y solo quiero enseñarle ahí qué pasa cuando uno se mete con la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8. Nada más un ejemplo, porque y le aconsejo, léese Nehemías desde el 8 al 13, 5 capítulos, ya que estamos hablando de ella hoy. Pero más el 8, no, lee para que vean lo que tiene el contenido. Mira esto.
Y se juntó todo el pueblo, verso 1 del capítulo 8, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que traese el libro de la ley. ¿De qué estoy hablando? De la palabra de Dios. El libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Lo trajo. ¿Para qué? Leérselo como hacemos aquí todos los días. A su nombre que venimos a este lugar. Y leyó en él el libro, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo, oye esto, los que están leyendo conmigo, de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, como está la pastora Risa ahora mismo sobre un púlpito. El de él era de madera, el mío era de cemento, de baldosa, que habían hecho para ellos. Y junto a él estaban la serie estaba Matatía, Semana, toda esa gente estaban ahí. Ahora brinquemos al 8, que no quiero fatigarlos con la lectura. Quiero dar docencia. Verso 8. Estaban toda esa gente ahí. La lista de nombres que da estaba Tobías y Sanballat, los traicioneros, los carnales, y van a ver por qué se mencionan a ellos después. Y leían, dice, en el libro, ¿cuál es la meta del 2026? Que usted se active diariamente a estar relacionado con la palabra de Dios. Porque está relacionado con ella. Ya no vas a pelear con la pastora, ni con los diáconos, ni con los líderes, ni con nadie que le llame la atención o lo quiera corregir, le diga que eso no está bien. La palabra de Dios te va a confrontar, te va a enseñar, te va a redarguir, como lo hemos dicho anteriormente. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, como hice hoy yo. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Y les dijo que no se entristecieran ni que llorasen. Y ahí se va, léelo porque es interesante, no me puedo detener ahí. De tantas cosas, cuando fueron leyendo, encontraron cosas que tenían que hacer, que habían dejado de hacer por estar en el cautiverio. No lo hacían en Babilonia, como cortar las ramas y poner en ramadas, casas. Nosotros lo llamaríamos bohío. En el atrio de la casa de Dios, en su casa y todo lo demás. Lee para que usted pueda nutrirse. Vamos al capítulo 13, que no tenemos mucho tiempo. No es un día de estudio bíblico, así que en el 13, del 1 al 6, vamos a leer. Aquel día, oye, sigo la lectura del capítulo 8. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado, porque estaban leyendo, de ellos estaban viviendo bien, pero no conocían lo que Dios había mandado o lo habían abandonado. Y mientras leían todo el día, se encontraron con esta parte. Dice, y oyendo el pueblo,
Y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Leyeron, y ahí estaban los moabitas y los amonitas. Tobías y Sanbalá, que eran uno. No eran israelitas. Pastor, estaban de sacerdote, estaban de levita, estaban sirviendo en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Dios le había dado desde tiempo de Moisés. Moisés no estaba en tiempo de Babilonia. Le había dicho: esta gente no van a entrar en mi congregación. Hay gente que definitivamente Dios no quiere nada con ellos. Dice: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam. ¿Se acuerdan de esa historia los que leen Biblia? Para que los maldijera. 3 veces Balaam salió para maldecir a Israel y quedaba bendiciendo a Israel. ¿Cuántos han leído eso? Dale fuerte aplauso al Señor. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Verso 3. Cuando oyeron, si tú no lees la palabra de Dios, estás consono con ella a diario. O sea que no todo lo que Dios quiere que tú hagas o que tú seas va a venir al primer versículo. Por eso hay que leer todos los días, cada momento. A veces yo leo la Biblia y qué aburrido. No me está diciendo nada personal, nada que yo quiero en el momento. El pocotón de nombre, el censo, que si esto es lo otro. Pero tengo que leer, porque después que yo paso eso, como aquí mismo en Nehemías hay un censo de nombre que wow. Pero tienes que leer para llegar a la razón por la cual los nombres están ahí, por la cual se está diciendo esto o aquello. Y mientras leían, dice: cuando oyeron pues la ley, dice, se separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, que no era hebreo, y le habían hecho una gran cámara, una gran habitación, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandados dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto yo no estaba en Jerusalén. Hablando, Nehemías dice esto, pero esto que te estoy leyendo es todo lo que Nehemías le decía a Dios del trabajo que él fue a hacer con Esdras y con el sacerdote a Israel. Le dice: yo no estaba ahí cuando ocurrió eso. ¿Qué pasó ahí? A veces Dios te dice cosas, pero te lo dice a través de un pastor, una pastora, un diácono, un líder, un hermano, una hermana, un anciano, y tú te ofendes. ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a ella? ¿Cómo me va a decir que haga esto? Suena duro. Quiero llevarlo atrás a la lectura. Los amonitas y ¿cuál es la otra familia? El otro grupo, moabitas. Los hebreos no debieron emparentar con ellos. Cuando leen la Biblia, un ejemplo es: hermana vive 20 años con un hombre, no está casado. Le estamos diciendo: hermana, usted no puede continuar en esa. ¿Cómo lo voy a dejar? Si todos mis hijos son con él, que no sé qué, no sé cuánto. Aquí los hebreos
Dejaron a la mujer con los hijos. Dios mandó, dice, desde ese momento separaron. Lo que Dios había mandado era que no se mezclaran con nadie. Dios te dice a ti, no te mezcles con el mundo. ¿Y cómo tú estás? ¿Cómo se llama el animal ese que se para así a vigilar? Cucucaca. La cucucaca, no sé. A ver si mete un león ahí en su madriguera. No. Nada extraño puede entrar en su madriguera. Y ellos salen a buscar comida y viven en su madriguera. Aquí nosotros tenemos que salir, tomar el ejemplo de ellos, a buscar comida, a buscar vestido, a buscar lo necesario. Porque estamos en un campo de concentración o estamos en un campo de guerra. No estamos en un mundo deleitoso, de un paraíso, que cada uno puede ir y hacer lo que le da la gana y como le da la gana. Debemos estar limitados en este mundo, como Dios hizo con Israel en su tiempo. Y se mezclaron. Cuando leyeron la Biblia, es que cuando tú lees la Biblia, es que se te quita la máscara. Cuando leyeron la Biblia y vieron que Dios había puesto ahí, no emparenten con nadie. Tuvieron que dejar esposa, dejar niños, separarse de ellos. No quedaron en Israel. Para que sepa que hay cosas que Dios te va a decir que no, que para ti va a parecer injusto. Pero si amas a Dios tendrás que hacerlo. Deja a ese hombre, deja a esa mujer que no es tuyo. Deja a esa compañía, esa amistad que no es tuyo. Cristianos con amistades mundanos y se atreven a decir que son hasta mejores que todo el poco hermanos en la iglesia. Dios te libre. Estás equivocado. Jamás uno lavado en la sangre de Cristo puede ser menos que un incircunciso que ni siquiera por ser amigo tuyo quiere venir a los pies de Cristo. Hello, hello, pastor, ¿sí o no? Mucho cuidado, esto es de Dios. Esto no es pastora Cecilia Reese. Esto es palabra de Dios. Tengo que detenerme aquí, no puedo avanzar más. Pero si en este 2026 usted no toma determinaciones al mandamiento, a los decretos, a las normas, a las leyes de Dios, será uno más desviado de este camino. Tienes que afirmarte. Y la única forma que te puedes afirmar si usted empieza a creer la palabra de Dios. No si usted empieza a creer en un pastor, porque cuando te cansas de este, te va a buscar otro. Te cansas de ese y buscas a otro. Porque estás buscando un hombre o una mujer que te satisfaga tu oído o tu gusto. Pero cuando tú estás buscando a Dios, llueve, truene, relampaguee, y Dios está en ese lugar, tú te vas a parar firme contra viento y marea. Israel vivió entre Babilonia. Israel hoy es una nación. Quiere decir que subsistieron. A pesar del embiste, el embate y todo lo demás, hay una nación que se llama Israel. A su nombre. Porque yo recibí del Señor la noche que fue entregado. Tomó pan y lo bendijo y dio a comer. Luego tomó el vino, lo bendijo y dio a beber. Come de mi cuerpo, dice el Señor. Esto es simbólico. Esto no. Mira lo que ha hecho conmigo. Mira el nutriente de esta palabra que ha hecho conmigo. Póngase de pie. Diáconos o diaconisa, rápido. La mesa, por favor. Póngase de pie la congregación entera. Hagan esto en memoria de mí. Ya no podemos comer el cuerpo
de Cristo, el pan que Él vendió ese día. Dejó su palabra bendita para que lo hagamos. Esto lo hacemos para memoria. Esto es lo que nos llena. Estos son elementos que los diáconos, los pastores, cualquiera bendice. Le pide la bendición a Dios sobre ella. Y Dios la bendice y te dice, no participes incorrectamente de ella. Y aquí está ese pan que se llama la palabra de Dios. Aquí está. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más Dios tiene que hacer para que crea? Vuelvo y digo, está completa todo lo que tú tienes que hacer en esta vida mientras esperas la venida de Cristo o te vas antes que Él llegue. Está aquí en su palabra. Nosotros no jugamos a una religión más. Nosotros no estamos aquí nombrados como una iglesia más en el mundo. No, Señor. Quiero recordarte este primer domingo del 2026 que el nombre que tiene esta iglesia lo tiene con propósito. Dios me lo dio y le puso pabellón. ¿Sabes lo que significa pabellón? Para los que estaban en el aniversario, el supervisor se desgargantó declarando que era pabellón. Dio mucho significado, definición. Nosotros somos una parte solamente del edificio de Dios. No somos una iglesia más establecida en una barriada o en una esquina. Somos parte del edificio que está establecido aquí, que tiene un mandato, una orden, una ley, un decreto, una norma para seguir, hermanos. Te pido que estés de pie y que medites cuál es el rumbo que va a tomar tu vida este año. ¿Cuál es la determinación que tú vas a hacer? Y no estoy mandando a nadie a correr a la iglesia donde estaban antes. Por algo Dios lo trajo aquí. Así que no piense, que no le caiga cargo de conciencia. La cosa es afirmarte y no permitir que el enemigo siga tirando ola y arrastrándote por donde sea y como sea. La cosa es determinarte a seguir a Cristo. La palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Ese es el autor y el consumador de tu fe. No el hombre, no la iglesia. ¿Estamos claros? Cierre los ojos. Vamos a adorar mientras se acerca el diácono o diaconisa para orar por los elementos. Vamos a adorar. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí,